Aunque este tema pudiera darlo por satisfecho con lo que ya respondí en un programa anterior titulado La música como herencia cultural. Voy a argumentar desde otro contexto y notaremos cuánta preponderancia tiene lo subjetivo, lo anímico, al juzgar algo como bueno o malo. Este tema va dirigido a un grupo específico que juzga la música no basado en la Biblia, aunque crea o piensa que así lo hace, sino que es basado en sus gustos. Es decir, si algo le gusta, lo aprueba, y si algo le disgusta, lo rechaza. Este mensaje es precisamente para desnudar y exponer ese criterio. Es harto conocido el escuchar la apelación aquella en la que se apoyan de lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Este verso bíblico es usado con mucha frecuencia para argumentar que los cristianos no pueden, o mejor dicho, no deben cantar música que esté de moda en el mundo, porque es seguir la corriente del mismo. Deducen, por tanto, que es hacerse amigo del mundo, con lo cual se llega a la conclusión que eso es apostasía. Como ya aclaré antes en el programa La música como herencia cultural, no existe la forma sana de argumentar y demostrar por la Biblia que el cristiano deba desarraigarse por completo de la cultura en su entorno, que muchas de las prácticas del mundo no son despreciadas o tildadas de malas por Dios. Si eso fuera cierto, entonces Dios, una vez que hizo el mundo, se alejó, se apartó y no tuvo más relación con el hombre caído, con el hombre pecador. Esa postura me haría caer en una herejía que se ha combatido desde el mismo nacimiento de la Iglesia, la apostasía del deísmo. El deísmo es una religión que enseña, admite que hay un Dios personal, que creó al mundo, pero insiste que después de la creación lo dejó, lo abandonó para que se gobernara por las leyes naturales. Es decir, creen en una deidad creadora, pero que no se involucra en ámbito alguno. Los teólogos eruditos cristianos a través de los tiempos han combatido esta enseñanza y la consideran anticristiana. Por ejemplo, dice en Hechos 14, 16 y 17: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. El apóstol Pablo, cuando dice estas palabras, van dirigidas al pueblo gentil pagano de Listra, ciudad de Licaonia, que formaba una parte de la provincia romana de Galacia. Eso quedaba en el centro del Asia Menor, y Pablo les asegura que Dios nunca ha quedado sin testimonio en todas las épocas y lugares. Hay que entender que las Sagradas Escrituras enseñan dos verdades importantes con respecto a la relación de Dios con el mundo. Primero, su trascendencia, significando su separación del mundo y del hombre y su elevación por sobre ellos. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime,
y sus faldas llenaban el templo. Segundo, las Sagradas Escrituras nos proporcionan un punto de vista verdadero y equilibrado. Dios está separado del mundo y es realmente superior a él, pero, por otra parte, está en el mundo. Envió al Hijo para que estuviera con nosotros, y el Hijo envió al Espíritu Santo para que estuviera en nosotros. Eso significa que su presencia en el mundo y proximidad al hombre es inmanente, permanente. Hechos 17, 27 y 28. Para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. A la pregunta de ¿está Dios fuera del mundo o en él? La Biblia responde, está fuera y dentro del mundo. Si tal como afirmamos los cristianos, que todo cuanto existe es creación de Dios, entonces inmediatamente surge la cuestión sobre la relación entre la fe cristiana y lo que acontece en el resto de la creación. ¿De qué manera ha estado o está Dios activo en esos lugares y tiempos donde la gente no ha oído acerca de Jesucristo? Negar esa actividad sería establecer un abismo entre la creación y la redención, algo que sería semejante a lo que proponía el hereje Marción, el cual propuso separarse de la cultura judía porque Dios se había separado de ellos, y eso fue rápidamente rechazado por el resto de la iglesia. Así pues, la mera necesidad lógica pronto hubiera llevado a los cristianos a considerar el origen y valor de las culturas que no conocían sobre Jesucristo. Los gentiles están bajo condenación. Los pasos que condujeron a la caída son evidentes. Una vez conocieron a Dios. Repito, los gentiles, dice la Biblia, que conocían a Dios. Esto lo afirma Romanos 1:19 al 23. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero al no adorarle y servirle, sus mentes se oscurecieron. Romanos 1:21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y por esa ceguera espiritual condujo a los gentiles a la idolatría. Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y la idolatría llevó a la corrupción moral. Romanos 1:24 al 31. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto
Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Los gentiles conocieron a Dios y por tanto no tienen excusa, porque poseen una apelación de Dios en la naturaleza y una conciencia que aprueba o desaprueba sus acciones. Romanos 2:14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, como Dios ha estado siempre de alguna manera dando testimonio a todo hombre en todo tiempo y lugar, el mismo gentil ha tenido una ley natural moral, y por ello podemos encontrar que tienen prácticas que no son censurables de parte de Dios en su santa palabra. Esto es lo que ha sido objeto de debates a través de las épocas, que no todas las prácticas del pueblo pagano es contraria a Dios. Cuando alguien argumenta que se debe rechazar algo porque es practicado por el pueblo gentil o pagano, comete el error de la generalización precipitada, y eso es falacia, porque es imposible demostrar que todas las prácticas están bajo el rechazo y censura de parte de Dios. Así que aludir a Santiago 4:4, eso es inadmisible si no se demuestra que dicha práctica está calificada como pecado en la palabra de Dios. Bien, ahora pasemos al tema de la música de moda. Hay personas que rechazan de manera categórica que los cristianos no deben hacer, no deben crear ni escuchar música que esté de moda, pero los escucho aprobar y recomendar música que estuvieron de moda en otra época, y esos géneros musicales fueron originados, creados por gente no cristiana. Le voy a dar unos ejemplos. El bolero fue un género que estuvo muy de moda en el mundo no cristiano, y sobre todo de allí, del mundo no cristiano, surgió esa corriente. Hay personas que rechazan y consideran pecaminosa la música que está de moda, como el reggaetón, hip hop, rap y trap, pero escuchan y consideran espiritual canciones cristianas del género bolero. Pregunto si el criterio para considerar una música no cristiana es porque haya salido de los gentiles, los no conversos. ¿Cómo es que aprueban una y rechazan otra, cuando ese criterio, al ser aplicado en ambos casos, tendrían el mismo veredicto?
Hay creyentes que le gusta la música mexicana, ranchera, norteña, a otros les gusta la llanera, a otros la gaita, a otros les gusta el vallenato, otros el merengue, otros la salsa, otros el pop, en fin, la lista musical de géneros podría ser larga. Bien, llevados por el criterio que los creyentes no deberían cantar música que fueron creadas por gente no cristiana, deberían examinar si tienen objetividad, imparcialidad al momento de juzgar. Porque si les parece bien cantar y escuchar una música, por ejemplo, de estilo pop o ranchera, pero ven mal el reggaetón o el rap porque es música creada por gente pecadora, pues la ranchera y el pop fueron creadas por gente pecadora. Esto demuestra que el juicio sobre la música no es basado en la Biblia, sino en la percepción o gusto de cada quien, a pesar que digan que lo hacen basado en las Sagradas Escrituras. También hay que notar que esos géneros estuvieron de moda en un tiempo y otros siguen de moda en un lugar determinado, porque son músicas tradicionales de los pueblos, y cada lugar exalta su herencia cultural. Si las personas aceptan esos géneros musicales basados en el criterio que como ya no están de moda, entonces la pregunta es, una vez que pase de moda el reggaetón, el rap, el hip hop, el trap, ¿esa música se hace aceptable en el mundo cristiano? Puede notar cómo tiene preponderancia la percepción y no la objetividad. A mí, en lo particular, en mis preferencias, no me gusta el género vallenato, pero le voy a colocar una canción cristiana de ese género, y luego le doy mi impresión contrastada con la Biblia. Escuchen. Que me quiso probar las cosas que mi alma no quería tocar, las penas, angustias, rechazos, insultos, persecuciones, cargada y llena de preocupaciones y de luchas, agobiada de amargura. Señor, ¿por qué me trajo a este mundo? Arrodillada y llorando le dije a él, mejor quítame la vida. Y él me dijo, yo te amo, sigue avanzando, que estoy contigo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo hasta el final. ¿Será que a Jesucristo yo lo puedo juzgar?
no hay nadie, ninguno, aunque esté triste y llena de lamentos, no importa si estoy en malos momentos, yo sigo buscando su camino. Mi Dios del cielo, te agradezco, mi gran Rey, porque algo me recordaste, que el que venció fue Cristo porque luchó y hoy es Señor de señores. Fue abatido y humillado, luego exaltado y hoy sigue vivo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo, ve hasta el final. Sigue avanzando, que estoy contigo. Y Él me dijo, yo te amo. Sigue avanzando, que estoy contigo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes. Esto me recuerda a lo que dice en Levítico 24:1. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. El aceite de la suprema unción se hacía machacando las olivas con una piedra de moler muy grande. Esto puede ser la representación de cómo obtiene la unción cada persona. Hay personas que son machacadas, trilladas, con experiencias muy dolorosas para salir de allí con una unción especial. Esta mujer, Nancy Ramírez, en un corto tiempo sufrió pruebas muy grandes. Pierde a sus hijos. Luego es atropellada y casi pierde la vida. Y después presencia el asesinato de su amado esposo. Se sintió sin dirección, sin sentido de la vida, sin propósito. Y en ese dolor sintió desesperanza, decepción, sentimientos adversos. Dios la consoló y ella en esta canción testifica cómo fue restaurada. Tal vez las personas que estén en contra de los géneros tradicionales o que están de moda puedan afirmar que esta canción no proviene de Dios. Pero la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y a mí el Espíritu me da testimonio que esta mujer es hija de Dios. Y esta canción fue inspirada por el Señor. No sé si alguien tenga la osadía de juzgarla como no proveniente de Dios, pero hay que tener sumo cuidado, porque el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si fue el Espíritu Santo que la inspiró, se estaría metiendo en un problema muy grande con Dios. La Biblia dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y yo oigo al Espíritu Santo en esta canción. El título del mensaje: la música como moda. Y quien les habló, su amigo Omar Duarep.